Capítulo 22. Después de escuchar una breve descripción del misterioso hombre de negocios, Daniel se dirigió a la sala de recepción de la Oficina Central de Seguridad. Al abrir la puerta y entrar, Daniel vio a Amtal sentado en el sofá, saboreando el aroma del café. Según había oído, el hombre era un hombre negro vestido elegantemente con traje. A primera vista, no era un traje caro, pero tampoco era barato. Daba la fuerte impresión de que se usaba no por lujo, sino para mantener la dignidad. ¿Fue Amtal? Había algo vagamente familiar en su apariencia. Cuando Daniel se acercó, Amtal, sintiendo una presencia, dejó su taza y miró hacia arriba. Con una leve sonrisa, Amtal se levantó y extendió su mano. Comisionado jefe, gracias por dedicarme su tiempo. Me llamo Amtal y soy un empresario que invierte aquí y allá en la capital. Daniel tomó la mano de Amtal. Me enteré de que vas a hacer una donación por buena voluntad. Claro que debería dedicar tiempo. También me enteré de que hiciste una fortuna invirtiendo mucho en la industria de las municiones. ¿Es cierto? Gané bastante. Con ese dinero, pude participar en pequeñas licitaciones de suministros militares y ahora dirijo algunas empresas de transporte. Claro que sigo invirtiendo. Para alguien de quien se decía que había obtenido ganancias explosivas en poco tiempo, era notablemente humilde. Sorprendido, Daniel retiró la mano y habló. Eres impresionante. No creo que hubiera podido administrar tanto dinero. Pero, al estudiar el rostro de Amtal, Daniel inclinó la cabeza. ¿No nos conocíamos antes? Amtal dejó escapar una risita baja. Me honra que lo recuerdes. Para ser sincero, hablamos una vez en el tren. Nos saludamos en primera clase del Royal Express. El Royal Express, primera clase, buscando en su memoria, Daniel aplaudió como si algo viniera a él. Ah, ya lo recuerdo. Te presentaste como de Nordia en aquel entonces. Así es. En aquel entonces, usted llevaba la insignia de mayor, comisionado jefe. Ahora es coronel. Diría que ha tenido mucho más éxito que yo. Éxito es una palabra demasiado generosa. Simplemente hice lo que debía por el imperio. Aún así, ya que el destino nos ha reunido de nuevo, ¿por qué no nos sentamos a conversar? Ante la invitación de Daniel, Amtal asintió y se sentó en el sofá. Daniel se sentó frente a él, sonriendo. Haber cruzado desde Nordia y labrarse un nombre como empresario en el imperio es realmente impresionante. Seguramente apenas tienes tiempo para mantener tus negocios en marcha, y aún así decides hacer donaciones al imperio. Solo puedo sentir admiración. Siempre le he tenido respeto a usted también, comisionado jefe, por su dedicación al imperio. Comparado con el campo de batalla, donde hay vidas en juego, los negocios no son más que un juego de niños. No digas eso. Sé perfectamente que los negocios no son diferentes a la guerra. Después de intercambiar cumplidos, Daniel levantó su taza y tomó un sorbo de café. A juzgar por el sabor, debe haber sido elaborado por Lucky. Saboreando el sabor en su boca, Daniel dejó la taza y habló. Pasemos ahora al punto principal. ¿El punto principal? ¿Qué quieres? Sé que en los negocios no hay favores gratis. Después de todo, los hombres de negocios eran el tipo de personas que contratarían incluso a un mono si eso significara ganancias. Entonces preguntó qué quería Amtal a cambio de donar a la Oficina de Supervisión de Seguridad Nacional. Amtal pareció pensar por un momento, luego levantó la cabeza para encontrarse con los ojos de Daniel. No es mucho lo que quiero. Pero si insiste en pedirlo, me gustaría que la noticia de mi donación apareciera en la portada del Imperial Daily. Después de todo, en tiempos de guerra, las donaciones patrióticas son una publicidad eficaz. ¿Eso es todo? No debería pedir nada más, ¿verdad? Aunque diga esto, mi patriotismo no es mentira. Espero sinceramente que nazca un imperio más ideal. Y creo que al lado de su majestad, al frente de ese imperio, usted estará allí, comisionado jefe. Amtal simplemente operaba Blackbeard por el bien de ese futuro. Cuando llegue ese día, creo que erradicará la discriminación racial extendida por todo el mundo, tal como lo hizo en Nordia, comisionado jefe. Por eso quisiera preguntarle. Amtal miró directamente a Daniel y continuó. ¿Cree usted que en el futuro se eliminará la discriminación racial? Cualquiera que hubiera vivido en esa época habría dudado en responder a esa pregunta. Para ser honesto, incluso en el imperio, donde se abolió la discriminación basada en el estatus y se prohibieron las distinciones legales basadas en la raza, la gente todavía se rechazaba implícitamente entre sí. En tiempos como estos, ¿cuántos podrían decir con seguridad que el futuro sería diferente? Pero Daniel podía responder con certeza, porque en su vida anterior ya había visto cómo se desarrollaría la historia. No desaparecerá por completo. Ya me lo imaginaba, pero les aseguro que será mucho mejor que ahora. Al menos, la gente no sufrirá desventaja solo por su raza.
¿Quién sabe? En un futuro lejano, un hombre negro podría convertirse en el líder de una gran potencia. Amtal quedó impactado por las últimas palabras de Daniel. Un hombre negro, como líder de una gran potencia. Fue absurdo. El mundo en el que vivió Amtal nunca permitiría algo así. Sin embargo, Daniel había hablado de un futuro tan imposible con total facilidad. Incluso Amtal, que había vivido toda su vida como hombre negro, nunca se había atrevido a imaginarlo. Quizás Daniel Steiner sea más genuino que yo. Tal vez era verdaderamente sincero en su deseo de abolir la discriminación racial. Por supuesto, Daniel solo había recordado la historia que había experimentado en su vida anterior, pero no había forma de que Amtal lo supiera. Movido como si estuviera ante un profeta, Amtal asintió con una leve sonrisa. Su visión es increíblemente amplia, comisionado jefe. Mucho más allá de lo que yo podría alcanzar. Con esto, creo que puedo confiarle los documentos. ¿Documentos? Daniel parpadeó confundido. Mientras se preguntaba de qué estaba hablando Amtal, el hombre de negocios metió la mano en su abrigo. Lo que salió de la mano de Amtal fue un documento viejo y desgastado. Me encontré con esto mientras expandía mi negocio, sin querer, claro. Parece estar encriptado, pero no le entendí y me ha preocupado bastante. Pensé que quizás usted podría leerlo, comisionado jefe. Daniel, intrigado por lo que quería decir, aceptó el documento de Amtal. Al desplegar el papel arrugado, Daniel vio que el texto estaba escrito con doble encriptación. Esto es, eran códigos utilizados alguna vez por las naciones aliadas. Habiendo aprendido a descifrar códigos en la academia, Daniel los reconoció inmediatamente. Estos códigos se descontinuaron debido a vulnerabilidades de seguridad. Lo que significa que este documento en sí era un archivo clasificado de hace al menos 10 años. Mientras reflexionaba sobre el documento y descifraba su contenido, Daniel se quedó paralizado inconscientemente. Este es un documento sobre el proyecto Lucky. Más precisamente, describe la ubicación y las ventajas geográficas del laboratorio donde se llevó a cabo. ¿Quizás una copia? Con sus pensamientos llegando a ese punto, Daniel dobló el documento y miró a Amtal. ¿De dónde exactamente sacaste esto? Te lo dije, ¿no? Lo adquirí sin querer mientras expandía mi negocio. Si lo quieres, quédatelo. No me sirve para nada. Amtal habló en un tono que desalentaba cualquier pregunta adicional y luego se puso de pie. Entonces me voy. No puedo seguir haciéndole perder su valioso tiempo, comisionado jefe. Le enviaré los documentos de la donación por escrito más tarde. Haciendo una reverencia cortés, Amtal caminó hacia la puerta de la sala de recepción. Había algo sutilmente sospechoso en él, pero Daniel no pudo atreverse a llamarlo. Poco después de que Amtal saliera de la habitación, Lucky entró. Comisionado jefe. Si su reunión ha terminado, debemos prepararnos para la recepción con el embajador Bellanos. Cuando Lucky entró en la sala de recepción, Daniel rápidamente guardó el documento en su abrigo. Era una información que no le correspondía saber. El problema era que Lucky lo había visto hacerlo. Señor comisario, ¿acaba de ocultar algo? Lo habían atrapado. Rompiendo en un sudor frío, Daniel respondió tan naturalmente como pudo. ¿Esconder algo? Estaba mirando una foto de Kelly y la guardé en mi abrigo. Pero Lucky no parecía convencida. Al darse cuenta de que sus ojos carmesí lo miraban con una intensidad aguda, Daniel se aclaró la garganta y se puso de pie. Teniente. No es correcto dudar de su superior. Si quiere, puedo sacar la foto de Kelly de mi abrigo y enseñársela. ¿Qué le parece? Al mencionar la foto de Kelly, la expresión de Lucky cambió por completo. Aunque había deseado verlo todo este tiempo, nunca preguntó por qué no quería ser una molestia. Ahora por fin había llegado la oportunidad. Luchando por contener su emoción, Lucky respondió. Me gustaría verlo. Pensando que el tema había sido desviado sin problemas, Daniel suspiró aliviado por dentro y metió la mano en su abrigo. Muy bien. Es muy linda y encantadora. Te gustará. En lugar del documento, Daniel sacó la foto de Kelly y se la entregó a Lucky. Lucky aceptó la foto con manos temblorosas. Y entonces se quedó congelada en el lugar. Porque en la foto, estaba un Golden Retriever, sonriendo brillantemente. Lucky miró fijamente y con incredulidad, levantó lentamente la cabeza. Coronel Daniel. No me parece un chiste muy gracioso. ¿Broma? ¿De qué estás hablando? Este es un cachorrito. No es Kelly. Un signo de interrogación prácticamente apareció sobre la cabeza de Daniel. No tenía idea de lo que Lucky estaba tratando de decir. Le tomó un tiempo antes de que finalmente hablara. No sé a qué te refieres. Es Kelly. Los ojos rojos de Lucky temblaron. Confundida y angustiada, apenas logró abrir la boca. Hasta donde sé, Coronel Daniel, siempre hablaba de Kelly con tanta añoranza.
con tanta tristeza en la mirada. Era mi mejor amiga de joven. Fui yo quien insistió en que se criara en el monasterio. Por supuesto, tengo muchos recuerdos de ella. ¿Y entonces qué me dices de cuando dijiste que querías abrazar a Kelly? ¿Que abrazarla y jugar con ella era la alegría de tu vida? La voz de Lucky temblaba. Daniel la miró sorprendido. Lucky estaba inusualmente emotiva, a diferencia de su habitual compostura. Él no sabía exactamente qué esperaba ella, pero no tuvo más remedio que decir la verdad. Bien, después de un breve silencio, Daniel respondió torpemente. Kelly es un perro. Cuando Daniel lo confirmó, la confusión en los ojos de Lucky se profundizó aún más. La simple verdad de que Kelly era un perro le pareció a Lucky una catástrofe imperdonable. Y no era de extrañar. Hasta ahora, Lucky había creído que Kelly era la exnovia de Daniel. Incluso había sentido una punzada de celos hacia Kelly en alguna ocasión, lo que lo decía todo. Eso significa que, Lucky había estado celosa no de la exnovia de Daniel, sino de un perro que Daniel había criado, todo mientras malinterpretaba enormemente las cosas por su cuenta. Al darse cuenta de esto, la cara de Lucky se puso roja brillante. Su corazón latía tan fuerte que ya no podía mantener la compostura. Ella quería huir de ese lugar inmediatamente, pero no pudo. Irse ahora no sería diferente que confesarle su incomprensión y vergüenza directamente a Daniel. Y para Lucky, que siempre quiso mostrarle solo su mejor lado, eso era imposible. Lucky permaneció en silencio por un rato, hasta que finalmente calmó su respiración y abrió la boca. Coronel, si no es muy descortés, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto, no había ninguna razón para que no pudiera hacerlo. Cuando Daniel asintió, Lucky respiró hondo y se obligó a hablar. ¿Alguna vez has tenido una relación romántica con una mujer? Fue una pregunta que nació de la esperanza de que Daniel dijera. Era una broma que Kelly fuera un perro. Ella pensó que si le preguntaba sobre su historia romántica, Daniel mencionaría a una exnovia. Pero Daniel simplemente estaba confundido. Hace un momento hablaba de un perro y ahora pregunta sobre relaciones. Él no lo entendió, pero no había nada que ocultar, así que respondió claramente. No. Y, en cualquier caso, estamos en guerra. ¿Crees que el romance sea siquiera factible? Esa respuesta firmemente grabada en la ecuación. Kelly igual perro. Sin otra salida, Lucky simplemente apretó los dientes y cerró los ojos. Su corazón latía con fuerza en sus oídos y el mundo se sentía distante y borroso. Mientras Lucky permanecía allí, ahogándose en vergüenza, Daniel se aclaró la garganta. Por razones que no comprendía muy bien, el ambiente se sentía extraño y quería cambiar de tema. Teniente. Y lo que es más importante, ¿no dijo que hay algo que debería saber sobre la recepción con el embajador de Bellanos? Solo entonces Lucky abrió los ojos en silencio. Su cara y sus orejas todavía estaban enrojecidas, pero ella se esforzó por recuperar la compostura. Después de todo, había que separar los asuntos públicos de los privados. Sí. Mientras hablaba con el empresario Amtal en la sala de recepción, llegó un mensaje del Palacio Imperial. Le han solicitado que reciba personalmente al embajador entrante en la capital. Como alto comisionado de emergencia, me piden que lo reciba. Debe ser para convencer al embajador de Bellanos de que el imperio está a salvo. ¿Es cierto? A mí también me parece así. Programaron la ejecución de los colaboradores para que coincidiera con la visita del embajador al imperio. En resumen, querían mostrarle al embajador de Bellanos la ejecución de los colaboradores y decirle, nuestro imperio está perfectamente a salvo. ¿Qué soy? Una especie de guía turístico de ejecuciones. Para ser honesto, no estaba muy entusiasmado con ello, pero era una orden directa del Palacio Imperial. No podía negarse. No es difícil. Diles que lo haré. Y. Un ligero rubor aún permanecía en el rostro de Lucky. Al notarlo con un dejo de curiosidad, Daniel añadió. Teniente. Parece que el cansancio de todas tus noches en vela te está pasando factura. ¿Por qué no vas a descansar? Tu tez no se ve normal. Lucky abrió la boca para decir que estaba bien, pero luego la volvió a cerrar. Si ella se negó por terquedad, podría terminar cometiendo más errores hoy. Y era cierto que se había estado esforzando mucho, trabajando hasta altas horas de la noche. Entonces Lucky asintió en silencio sin protestar. Si usted lo dice, coronel, saldré un poco antes de hoy. Bien. Descansa bien. Al fin y al cabo, la productividad se basa en el descanso. Gracias por su consideración. Con una cortés reverencia, Lucky le devolvió a Daniel la foto que aún sostenía y se dio la vuelta para irse. Se oía un poco de ruido desde fuera. No mucho después de que Lucky saliera por la puerta abierta, Frien entró en la sala de recepción. Coronel Daniel. Oí que estaba aquí, así que vine. ¿Tiene un momento?
Bajo su cabello castaño claro ligeramente trenzado, una suave sonrisa se extendió por su rostro. Tal vez porque su uniforme no estaba manchado de sangre hoy, esa aura escalofriante que solía desprender estaba ausente. Aunque el persistente olor a sangre en su uniforme todavía era un problema. ¿Eres amigo? Pasa. Con el permiso de Daniel, Frien se acercó con una risita suave. Tomando un breve descanso, Daniel se sentó en el sofá y Frien tomó asiento frente a él. Cuando miró hacia la mesa, Frien notó una taza de café llena hasta el borde. Dios mío. ¿Acaso ese hombre de negocios, Amtal, no probó ni un sorbo de este precioso café? ¿Qué lujosos deben ser sus gustos normalmente? Frien levantó la mirada y miró a Daniel. Coronel, si le parece bien, ¿puedo probarlo? No había ninguna razón real para negarse, pero Daniel tampoco tenía muchas ganas de recomendarlo. El café está frío ahora. El sabor no se percibe bien. Si quieres disfrutarlo como debe ser, es mejor preparar una nueva taza en la sala de descanso. Prefiero no desperdiciar los ingredientes. Y lo que es más importante, valoro mucho el tiempo que paso contigo, Coronel Daniel. Con solo probarlo me basta. ¿De verdad? Entonces adelante. Como no había necesidad de detenerla, dio su permiso y Frien se inclinó hacia adelante. Interrogación de cierre. Luego, extendió la mano y recogió la taza de Daniel. Retirando su cuerpo, Frien sonrió alegremente. Gracias por la bebida, Coronel Daniel. Dicho esto, Frien tomó un sorbo de café. Lo hizo con una postura reverente, como si estuviera realizando un rito sagrado en lugar de simplemente disfrutar de un descanso. Espera. ¿No iba a beberse lo que dejó Amtal? ¿Por qué el mío, entre todas las cosas? Para Daniel no tenía sentido, pero decidió no preguntar. Mientras la observaba en silencio, Frien terminó el café y dejó la taza. Estaba delicioso. Como era de esperar de una mezcla premium, el sabor es realmente diferente. Ya veo. Me alegra que lo hayas disfrutado. Al fin y al cabo, era café del coronel Daniel. Ah, por cierto, ¿se han peleado usted y la teniente Lucky? ¿Una pelea? ¿Con mi ayudante? Sí. Me crucé con la teniente Lucky hace un momento, de camino hacia aquí. Caminaba rígida, con la cara roja y mordiéndose el labio. Me pareció inusual. Parpadeando sin comprender lo que estaba pasando, Daniel sacó la foto, por si acaso. Era la foto de Kelly. Qué extraño. Solo le enseñé esto, eso es todo. ¿Qué tipo de foto es? ¿Por qué no le echas un vistazo? Cuando Daniel entregó la foto, Frien la recibió. Al ver la imagen del Golden Retriever sonriendo brillantemente, Frien colocó una mano en una mejilla. ¡Qué adorable! Un Golden Retriever, ¿verdad? Recuerdo haber criado uno hace mucho tiempo. Sí. Esa fue la reacción normal. Pero entonces, ¿por qué Lucky, desde la perspectiva de Daniel, era completamente incomprensible? Habiendo regresado temprano a casa, Lucky tomó una ducha fría para intentar quitarse la vergüenza y se puso ropa cómoda para dormir. Después pasó tiempo leyendo y escuchando la radio, pero la vergüenza se negó a desaparecer. Lo que nos lleva al presente. Lucky estaba sentada en su cama, apoyada en la cabecera y con las piernas levantadas. Abrazando fuertemente una almohada, sus ojos entrecerrados miraban fijamente a lo lejos mientras su mente reproducía sin cesar su humillación. Lucky lo recordaba claramente. Daniel le había dicho una vez que ella era más importante para él que Kelly. Y yo era feliz. Como un tonto. Por supuesto, una persona debería ser más importante que un perro. Y, sin embargo, sin darme cuenta de eso, sintiendo alegría solo por ello, ahora me parecía mortificante más allá de lo creíble. Y encima de eso, creyendo que ella y Daniel tenían una relación especial, Lucky había declarado delante de Sylvia su intención de reemplazar a Kelly. En efecto, había dicho que sería el perro de Daniel. Ahora, ella comprendía completamente por qué Sylvia parecía tan conmocionada en ese momento. Su rostro ardía y su corazón volvía a latir con fuerza. Incapaz de soportarlo, Lucky dejó escapar un suspiro bajo, abrazando su almohada aún más fuerte. Para ser sincera, se sintió tan humillada que quería morir. Si pudiera volver atrás en el tiempo, pagaría cualquier precio para hacerlo. Pero milagros como ese no ocurrieron. Dejando escapar un suspiro superficial, Lucky aflojó sus brazos alrededor de la almohada. Aún, no es como si ella no hubiera sacado nada a cambio hoy. Ahora sabía que Daniel Steiner nunca había tenido un amante. Tal vez ella podría convertirse en su primera. Mientras tanto, en el comedor del Palacio Imperial. Entonces, ¿ha habido algún progreso últimamente? Solo Sylvia y Mariante estaban sentadas en la amplia mesa cuadrada, cenando. Cuando Sylvia no respondió, Mariante, cortando su filete con movimientos elegantes, insistió en el tema.
Querida, el coronel Daniel es un buen candidato para esposo. Seguro que otras mujeres le echan el ojo, además de ti. ¿No crees que ya es hora de que empieces a planificar? Normalmente, Sylvia le habría quitado importancia y le habría dicho que no se preocupara, pero hoy no, porque las palabras que Lucky le había dicho quedaron grabadas en su mente como un shock. Después de picotear un rato su comida, Sylvia finalmente dejó los cubiertos. No te equivocas. Como dijiste, hay una mujer a la que le gusta Daniel. Dios mío. Un rival romántico. ¿Quién es? El ayudante de Daniel Steiner. Al oír la palabra ayudante, Marianne hizo una expresión de simpatía. Quien se quede más cerca del coronel Daniel, no será un oponente fácil de enfrentar, ojalá terminara siendo difícil. La ayudante de Daniel es una mujer vulgar que dice cosas que ni siquiera puedo entender. ¿Qué tipo de cosas? Al recordar las palabras de Lucky, el rostro de Sylvia se sonrojó levemente. Incluso ahora, recordar lo que Lucky había dicho con tanta valentía hacía que fuera casi imposible pensar con claridad. Esa mujer, tras una pausa momentánea, Sylvia finalmente habló con los ojos cerrados. Ella piensa que es perfectamente normal que el coronel Daniel la trate como a un perro. Un malentendido nacido de la falta de información llegó ahora a oídos de Marianne. Incluso Marianne, que había utilizado todos los medios posibles para seducir al difunto emperador Bertam, no podía aceptar fácilmente una declaración como esa. Dejando sus cubiertos tal como lo había hecho Sylvia, Marianne tomó suavemente la mano de Sylvia. Cariño mío. El brillo juguetón que siempre había bailado en los ojos de Marianne había desaparecido y fue reemplazado por una expresión seria. Te has topado con un rival formidable. Marianne estaba segura de ello. Si las cosas seguían así, Sylvia sin duda perdería ante esa mujer con aspecto de zorro. Lo que significa que absolutamente debo, ayúdala, pase lo que pase. 3 días después, amanece en la capital imperial. ¡Boom! El zumbido profundo y bajo del escape de una limusina resonó suavemente por las calles de la capital. En medio de los vehículos de escolta, la limusina avanzaba con digna gracia, con una pequeña bandera representando a Bellanos ondeando en un asta a su costado. Era una limusina ceremonial que transportaba al enviado diplomático de Bellanos. Sin embargo, no había prácticamente ninguna multitud para darles la bienvenida. El envío de un enviado diplomático de Bellanos fue estrictamente confidencial, por lo que el público en general no estuvo al tanto. Incluso si lo supieran, no habría habido muchos saludadores. Hoy era el día en que iba a ser ejecutado el duque Belvar, líder de los colaboradores, por lo que toda la atención se dirigió hacia ese acontecimiento. Dentro de la limusina, una joven que observaba a los peatones a través de la ventana apoyó la barbilla en su mano y murmuró: ¿Cuándo llegaremos? ¿Aún estamos lejos? Ante las palabras de la muchacha, el enviado, Worline, sentado a su lado, le ofreció una sutil sonrisa. Llegaremos pronto. Teníamos previsto encontrarnos en la plaza, así que tardaremos unos 10 minutos más. A pesar de que la niña era mucho más joven que él, Worline respondió con un tono cortés por una sola razón. La muchacha que estaba frente a él era Lev, la hija del primer ministro de Bellanos. ¿En serio? Pero este sombrero es tan incómodo. Es molesto. Lev, con su largo y hermoso cabello negro cayendo en cascada, llevaba un sombrero de ala ancha adornado con un largo velo de malla. Sus contornos faciales eran apenas visibles, pero a menos que uno la examinara de cerca, sus rasgos permanecían ocultos. Era un sombrero que le dio el primer ministro de Bellanos por preocupación por su seguridad. Señorita Lev. Aunque el sombrero pueda resultar un poco incómodo, fue preparado especialmente por el primer ministro. Le pido que tenga paciencia con la pequeña incomodidad. Lo sé. Sé que ese anciano tiene buenas intenciones. ¿Pero no es demasiada sobreprotección? Si es así, mejor. Lev suspiró silenciosamente y bajó los ojos entrecerrados. Olvídalo. Hoy, este atuendo no está tan mal. Si no me disimula, Rivelar, no, ese cabrón de Daniel no me reconocerá, ¿verdad? A menos que te reveles primero, probablemente será así. ¿Pero de verdad necesitas ocultar tu identidad al coronel Daniel Steiner? Sí. Ese tipo me ocultó su identidad una vez, así que solo le estoy pagando con la misma moneda. Aunque, claro, esa no es la única razón infantil por la que la oculto. Lev soltó la mano de su barbilla y se giró para mirar a Worline. Oye. ¿Quién crees que ostentará el verdadero poder del imperio en el futuro? Ese es un tema muy delicado para que un enviado diplomático como yo lo aborde definitivamente. Aburrido. Entonces, déjame compartir la opinión de un don nadie. Creo que el imperio ya está, hasta cierto punto, en manos de Daniel Steiner. Interesante. Esa es, de hecho, una forma de interpretarlo. No te hagas el tonto.
Tú también lo crees, ¿verdad? Si Daniel Steiner realmente ostenta las riendas del poder, tenemos que confirmarlo. Los ojos de Lev se entrecerraron bruscamente, para ver si ese bastardo realmente puede llevar esta guerra a la victoria. Worline asintió en señal de acuerdo, ya que compartía un sentimiento similar al de Lev. La República ha completado sus preparativos de guerra. Pronto declararán la guerra e invadirán el imperio. Si eso sucede, toda la región se desestabilizará, no solo el imperio. Exactamente. Gracias a ese bastardo de Daniel, estamos en una posición de alianza con el imperio. Ese es el destino de una nación impotente. Pero esto también podría ser una oportunidad. ¿Te refieres a si el imperio no es un barco que se hunde? Si la república se uniera a la guerra, el imperio, sin duda, se encontraría en una posición desventajosa. Sin embargo, el emperador se negó a aceptar tal desventaja y contraatacó. Persuadió al primer ministro de Bellanos, afirmando que la situación cambiaría drásticamente en el momento en que el imperio desarrollara con éxito bombas nucleares. Durante las negociaciones secretas en curso sobre cooperación tecnológica, estalló una revuelta militar dentro del imperio. La incapacidad del emperador para reprimir la revuelta erosionó la confianza pública en él, y Bellanos planeó rescindir el acuerdo y reconsiderar su relación con el imperio. En ese momento surgió como un cometa Daniel Steiner. Como un depredador al acecho, movilizó rápidamente la 7ª división blindada, tomó el control de la capital, eliminó a los colaboradores y estabilizó el imperio. Gracias a él, Bellanos perdió la justificación para retirarse del acuerdo y procedió según lo previsto enviando un enviado diplomático al imperio. Lev, que había observado todo, pensó para sí misma: mientras Daniel Steiner permaneciera en el imperio, este podría no caer. Sinceramente, el emperador es demasiado blando. Si fuera yo, ni siquiera habría considerado reconciliarme con los nobles. Habría inventado pruebas contra cualquiera que me hubiera alzado la mano y los habría aplastado. Señorita Lev. Worline mostró una expresión preocupada, pero Lev continuó hablando. Como nadie la escuchaba aparte de Worline, no sintió necesidad de contenerse. ¿Qué? Está bien hablar de ideales nobles, pero si no tienes la capacidad de llevarlos a cabo, no eres apartamento para gobernar. De no ser por Daniel Steiner, ¿qué crees que habría pasado? El duque Belvar habría entregado personalmente el imperio a las naciones aliadas. Worline, perdido, dejó escapar un suspiro bajo, como si admitiera que no podía ganar contra ella. Entonces, ¿qué intentas decir? Tenemos que apostar no por el emperador, sino por Daniel Steiner. Veamos si ese cabrón tiene una mano ganadora. En general, no te equivocas. Sin embargo, te pido que te abstengas de hacer comentarios tan extremos. Podrían manchar tu reputación. Mientras Worline hablaba, la limusina se detuvo lentamente. Parece que hemos llegado a la plaza. Lev asintió. Worline se ajustó el atuendo mientras el chofer, que ya había salido, abrió la puerta trasera. Worline le dio las gracias, salió de la limusina y se encontró frente a una gran multitud reunida en la plaza. Los soldados imperiales montaban guardia, impidiendo que la multitud traspasara la línea designada. Sin ellos, la multitud probablemente habría invadido la zona. Ah. Embajador Worline. Ha llegado. Mientras escudriñaba a la multitud, una voz profunda y resonante llamó no muy lejos. Al girar la cabeza, vio a un hombre con un uniforme militar impecable adornado con numerosas medallas. Fue Daniel Steiner. Acompañado por algunos soldados, Daniel Steiner se acercó y extendió su mano para un apretón de manos. Con una sonrisa cordial, Worline aceptó el gesto. El héroe del imperio, coronel Daniel Steiner. Gracias por tomarse el tiempo para saludarnos a pesar de su apretada agenda. Por favor, no hace falta decir esas palabras. No estoy en condiciones de recibir agradecimientos. Deberíamos habernos reunido en una sala de recepción adecuada, pero no le dé importancia. Fuimos nosotros quienes solicitamos confirmar de primera mano la estabilidad de la capital. La decisión de reunirse en el lugar de ejecución fue acordada mutuamente, por lo que no hubo necesidad de discutir sobre ello. Sin embargo, la multitud es bastante grande. No esperaba que se reuniera tanta gente. La caída de una figura poderosa es más entretenida que cualquier otro espectáculo. Sobre todo cuando se trata del hombre que incitó una revuelta militar y fue capturado por ello. Por cierto, la persona a tu lado es. Cuando Daniel señaló a Lev con cautela, Worline se encogió de hombros como si nada. Mi asistente. Es bastante tímida, así que disculpe su falta de palabras. Ah. Ya veo. Mis disculpas. En el momento en que Daniel apartó la mirada de Lev con una sonrisa cortés. ¡Guau! Un rugido atronador surgió de la multitud, perforando sus tímpanos.
Curioso, Worline siguió la línea de visión de la multitud y pronto comprendió la razón. El duque Belvar, líder de los colaboradores, estaba siendo arrastrado por los soldados. Al subir a la plataforma de ejecución de madera montada apresuradamente, el duque Belvar no se parecía en nada a la figura imponente que alguna vez fue. Demacrado y derrotado, avanzó tambaleándose con un cartel alrededor del cuello que decía traidor. Mátenlo. 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 En medio de los gritos de la multitud, Daniel abrió la boca. ¿Le gustaría verlo más de cerca? Aunque no será un espectáculo agradable, debo hacerlo, por supuesto. Necesito presenciar la muerte del duque Belvar con mis propios ojos para informar al primer ministro, respondió Worline con una leve sonrisa. En ese caso, procedamos. Por favor, sígame, dijo Daniel, guiándolo. Lev y Worline siguieron a Daniel mientras ascendía a la plataforma de ejecución. En el momento en que Daniel subió a la plataforma, las voces de la multitud se fueron apagando gradualmente. De pie sobre la plataforma y mirando a la multitud, Daniel esperó a que se hiciera el silencio antes de comenzar a hablar. Ciudadanos del Imperio. El hombre que ven ante ustedes es el duque Belvar. Es el jefe de una familia noble que antaño fue muy respetada y sirvió bajo 3 emperadores. Todos aquí saben lo honorable que fue en su día. Un largo silencio cayó cuando Daniel apareció de repente para defender al duque Belvar. Pero, mientras la confusión se reflejaba en los ojos de los espectadores, Daniel gritó: el honor que construyó el duque Belvar no fue más que un trampolín para una revuelta militar. A pesar de gozar de la gracia del imperio, actuó únicamente por avaricia personal. Encarceló a su majestad el emperador y condujo a la muerte a soldados que lucharon por el pueblo. Los flashes de las cámaras se dispararon en todas direcciones. Mientras la atmósfera entre la multitud se hacía cada vez más frenética, Daniel continuó: el único honor que le queda a este hombre vale menos que las mentiras de un mendigo. Por eso, nosotros, el pueblo del imperio, exigimos al duque Belvar. La única forma de expiar sus pecados es mediante la muerte. Cuando concluyó el discurso de Daniel, una ola de vítores recorrió la multitud como un maremoto. Mátenlo. 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 Daniel se giró para mirar a Belvar. ¿Tienes algunas últimas palabras? Belvar, que estaba arrodillado, dejó escapar una risa baja y hueca. ¿De qué sirven las últimas palabras cuando uno ya lo ha perdido todo? Daniel, comprendiendo un poco el sentimiento de Belvar, miró hacia el soldado. Cumplir la sentencia. El soldado asintió y sacó una pistola de su abrigo. Justo cuando el soldado apuntó la pistola, Belvar de repente miró a Daniel. Coronel Daniel. Aunque ahora soy un hombre derrotado, cumplí mi promesa, ¿no? ¿Están a salvo mis familiares? ¿Tu familia? Antes de responder, Daniel miró al diplomático que estaba a su lado. Pensó que esta era una oportunidad para ganarse la buena voluntad mostrando un lado más compasivo. Después de un breve momento de reflexión, Daniel ofreció una leve sonrisa. A estas alturas ya deberían estar en un buen lugar. No te preocupes. Se refería a la casa en los suburbios que se había arreglado para la familia del duque Belvar. Sin embargo, para el duque Belvar, esas palabras sonaron como: todos los miembros de tu familia están muertos. Especialmente con esa sonrisa siniestra, parecía un engaño escalofriante. Los ojos de Belvar se abrieron mientras se quedaba congelado en el lugar y, finalmente, gritó: Daniel Steiner. Maldito hijo de... Pero el resto de sus palabras nunca llegaron. Estallido. Una sola bala se alojó en la cabeza del duque Belvar. Con los ojos aún abiertos, se desplomó en el suelo, las palabras inconclusas aún persistían en sus labios mientras exhalaba su último suspiro. Al observar cómo se desarrollaba la escena, Worline no pudo evitar sentir una oleada de terror. Prometió perdonar a su familia y luego los mató a todos. A pesar de él mismo, sus manos comenzaron a temblar. Completamente horrorizado por la brutalidad de Daniel, Worline tragó saliva con dificultad. Ahora entiendo perfectamente por qué el primer ministro se refirió a Daniel Steiner como un demonio. Mientras Worline empezaba a sudar frío, Daniel sacó un pañuelo y se secó la cara. Daniel se giró hacia un lado y se detuvo de repente. Tanto el diplomático como su asistente lo miraban en completo shock, sus cuerpos rígidos y entumecidos. ¿Por qué me miran así? Seguro que acabo de mostrar mi lado humano. Desde la perspectiva de Daniel, estaba completamente desconcertado. Después de concluida la ejecución del duque Belvar, Worline y Lev abordaron nuevamente la limusina ceremonial y se dirigieron al Palacio Imperial. Habiendo confirmado la muerte del cerebro detrás de la revuelta militar, el duque Belvar, ahora era el momento de discutir el acuerdo de investigación. Al llegar al palacio, Worline y Lev fueron guiados por el personal del palacio interior a la sala de recepción.
Poco después, Daniel entró y se sentó frente a la mesa de negociaciones. La mesa estaba adornada con flores frescas que exudaban una atmósfera agradable, y se habían preparado los mejores refrigerios, pero Worline no podía prestar atención a nada de eso. Las palabras y acciones de Daniel Steiner en la ejecución del duque Belvar todavía estaban grabadas vívidamente en su mente y se negaban a desvanecerse. Solo verlo me daba escalofríos. ¿Será este el destino que les espera a todos los enemigos de Daniel Steiner? No solo aplastó completamente a los derrotados, sino que también se burló de ellos hasta el final. Worline solo podía verlo como nada menos que un demonio. En realidad, ni siquiera quería hablar con él. Pero como diplomático de Bellanos, no podía permitirse el lujo de permanecer en silencio para siempre. Mientras Daniel observaba con una sonrisa, Worline se aclaró la garganta y finalmente habló. Coronel Daniel Steiner. ¿O debería dirigirme a usted como alto comisionado de seguridad pública? Dígame como le parezca. Los títulos no me interesan especialmente. Entendido. Entonces me dirigiré a usted como coronel. Además, el hecho de que esté aquí debe significar que tiene relación con el proyecto Bargov, ¿verdad? Sí. Parece ser que sí. Entonces, primero. Worline cogió su maletín y sacó varios documentos. Después de confirmar el contenido con un vistazo rápido, se lo entregó a Daniel. Se trataba de un calendario de ejecución repleto de fechas relacionadas con el acuerdo de investigación. Mientras Daniel aceptaba el documento, Worline continuó hablando. Como puede ver, el Imperio ha roto sus promesas. No se ha cumplido ni un solo plazo. Asumo que no negará este hecho. Aunque se debió a la revuelta militar orquestada por Belvar, entiendo que tal explicación no sería convincente para su país. La responsabilidad de no haber evitado la revuelta recae únicamente sobre el Imperio. Agradezco su franqueza. Entonces, ¿qué tipo de compensación puede ofrecer el Imperio a Bellanos? El retraso en el acuerdo de investigación fue innegablemente culpa del Imperio. Bellanos ahora exigía una compensación por las pérdidas de tiempo y financieras sufridas. Fue una petición razonable y Daniel, que ya había previsto esta demanda, respondió sin dificultad. Te concederé acceso especial a datos de investigación clasificados. ¿Acceso especial? ¿Podrías aclararlo? Digo que compartiremos datos experimentales exclusivos con Bellanos. Si el Imperio completa con éxito el desarrollo de la bomba nuclear, Bellanos también tendrá acceso a esa tecnología. Worline mantuvo una expresión tranquila, pero por dentro estaba aturdido. Un acuerdo de investigación no significa necesariamente que ambos países tengan que compartir todos sus datos de forma transparente. El proyecto Bargov fue claramente un acuerdo unilateral, en el que el Imperio tenía la iniciativa de investigación. Así, incluso si el proyecto se hubiera completado, el Imperio habría tenido derecho legal a compartir solo datos selectivos o simplemente anunciar los resultados. Sin embargo, allí estaba Daniel Steiner, proponiendo abiertamente compartir datos de investigación clasificados con Bellanos. Pero hay una condición, dijo Daniel con voz tranquila y firme. Mientras Worline luchaba por ocultar su sorpresa, Daniel continuó. Quiero que Bellanos firme formalmente un acuerdo de protección militar con el Imperio. Una dulce recompensa siempre viene con una trampa oculta. Después de una breve pausa, Worline ordenó sus pensamientos y respondió. Según la ley antiterrorista, ya hemos permitido el despliegue de tropas imperiales en la ciudad portuaria de Tentarbaam, en Bellanos. Dadas las circunstancias actuales, ¿es necesario firmar un acuerdo formal de protección militar? Permitir el despliegue y firmar oficialmente un pacto militar son dos cosas distintas. La razón por la que presento esta solicitud es que quiero consolidar a Bellanos como un claro aliado del Imperio. En el momento en que Bellanos firmara oficialmente un acuerdo militar, sería reconocido sin lugar a dudas como un aliado del Imperio. La ley antiterrorista podría ser revocada en cualquier momento si Bellanos decide priorizar su propia supervivencia. Pero un acuerdo militar era una declaración directa de lealtad al Imperio. La audaz demanda de Daniel hizo que Worline frunciera el ceño. Si quisiéramos, podríamos negarnos. Bellanos es la parte perjudicada, así que tenemos la sartén por el mango en estas negociaciones. Pero al observar la inquebrantable compostura de Daniel Steiner, Worline no pudo evitar sentir que la dinámica de poder estaba completamente invertida. Él lo sabe. Sabe que Bellanos no puede rechazar esta oferta. Bellanos podía afirmar ser neutral, pero en realidad era una nación pequeña e impotente que siempre andaba de puntillas ante los caprichos de los países poderosos. Pero si conseguimos la bomba nuclear, ninguna nación se atrevería a menospreciar nuevamente a Bellanos.
Si eso significaba inclinarse ante el imperio temporalmente para asegurar ese poder, era un trato que valía la pena considerar. «¡Qué bastardo más astuto!», murmuró Lev en voz baja, mientras una risa baja escapaba de sus labios. Worline, sumido en sus pensamientos, salió de su trance ante el repentino comentario de Lev. «Es una oferta tentadora. ¿Pero de verdad puedes completar el proyecto Bargov? Por lo que he oído, desarrollar una bomba nuclear podría llevar varios años», dijo Lev con un tono de voz cargado de escepticismo. La mirada de Daniel se entrecerró mientras un signo de interrogación se formaba en su mente. Esta supuesta asistente no solo interrumpió groseramente, sino que además habló en un tono muy informal. Además, todavía llevaba ese sombrero de ala ancha con velo de malla a pesar de estar en el interior. «Sospeché que no eras una simple asistente, pero una grosería tan descarada me sorprende un poco. ¿Quién eres tú para ignorar así los modales básicos?». Ante la pregunta de Daniel, Lev sonrió como si hubiera estado esperando este momento. Se quitó el sombrero y dejó que su largo cabello negro cayera en cascada, dejando al descubierto sus ojos agudos y llamativos. La visión hizo que los ojos de Daniel se abrieran con incredulidad. Había pensado que la voz le sonaba familiar y ahora sabía por qué. «Lev». En el momento en que Daniel la llamó por su nombre, Lev mostró una sonrisa traviesa. «G. Aunque seas un cabrón, al menos eres un cabrón con conciencia. No has olvidado mi nombre, ¿verdad? ¿Pero no te parece Novelik gracioso? Tuviste el descaro de sermonearme sobre modales mientras me usabas para amenazar a ese viejo». Daniel sintió una gota de sudor frío formándose en su nuca. La aparición inesperada de Lev dejó a Daniel sin palabras, y la sonrisa en los labios de Lev solo se hizo más grande. «Parece que has estado viviendo bastante bien aquí. Mientras tanto, se desató el infierno por tu culpa. Ese viejo echaba espuma por la boca mientras me sermoneaba. Incluso pensándolo ahora, fue una pesadilla», dijo Lev con la voz cargada de sarcasmo. Daniel no tenía nada que decir. Fuera intencional o no, de hecho había usado a Lev como peón, y eso era un hecho innegable. «Pero no me malinterpretes. Ya no te guardo rencor. Después de lidiar contigo, aprendí que el viejo que me escondía no era la única solución. Gracias a ti, incluso pude hacer este maravilloso viaje al extranjero. ¿No es genial?». Lev hablaba como si se estuviera reencontrando con un viejo amigo, pero Daniel se sentía como si estuviera sentado sobre una cama de clavos. Justo cuando deseaba desesperadamente una forma de escapar, Worline intervino para mediar. «Señorita Lev. ¿Cuántas veces tengo que recordarle que mantenga el decoro? Coronel Daniel, disculpe su grosería. Respecto a su propuesta, la estudiaremos detenidamente y le daremos una respuesta pronto». Daniel, volviendo a la realidad, asintió un tanto torpemente. «Entendido. Una vez que tengan claras sus opiniones, infórmenme y se las comunicaré a su majestad la emperatriz». «Sí. Creo que sería mejor suspender la sesión por ahora», dijo Worline, apresurándose a concluir. Lev parecía visiblemente decepcionado, pero los dos hombres comenzaron a recoger sus documentos apresuradamente. Al observarlos, Lev se levantó y habló. «¿Sabes? Parece que me estás evitando. En aquel entonces, no tenías ningún problema en pasar tiempo conmigo», dijo, con la mirada fija en Daniel. Daniel empujó su silla hacia atrás debajo de la mesa y respondió. «Eso fue entonces, y esto es ahora. Si deseas una disculpa por haber sido usada como moneda de cambio, con gusto te la daré». «Ya te lo dije. No me importa», dijo Lev con un brillo travieso en los ojos. «Pero si hay algo que sí quiero». Aunque ella afirmó no guardar rencor, era evidente que su resentimiento no había desaparecido por completo. Sintiendo que esta podría ser su única oportunidad de meterse con Daniel, Lev se acercó a él. «Quiero que vuelvas como Rivellard». Era solo un seudónimo. Cuando era Rivellard, no era más que un actor interpretando un papel, dijo Daniel con seriedad. «¿De verdad? Entonces, ¿por qué parece que todavía estás actuando?». El comentario aparentemente casual de Lev tocó la fibra sensible. Daniel apretó la mandíbula, dejando escapar un pesado suspiro y comenzó a alejarse, decidido a alejarse lo más posible de ella. Lev, sin embargo, le siguió de cerca. «Vamos, ¿por qué no nos juntamos como antes? Nos divertíamos mucho antes, ¿verdad? Bebiendo en el bar, trasnochando charlando en mi mansión, ¿no te acuerdas?». Daniel la ignoró y empujó la puerta de la sala de recepción. Y luego, se quedó congelado en el lugar. De pie en el pasillo más allá de la puerta estaba la figura más venerada del imperio. La emperatriz Selvia. Su rostro estaba inusualmente pálido. «Su majestad». Daniel apenas logró pronunciar su título y Selvia pareció salir de su aturdimiento. «Oh. El programa de hoy terminó antes de lo previsto, así que pasaba por aquí».
Y, bueno, como el jefe de Estado Mayor estaba de visita en Palacio, pensé en pasarme para hablar del estado de la guerra con el coronel Daniel. Su voz se fue apagando, temblando con cada palabra. Sylvia miró a Daniel, sus ojos azules estaban llenos de inquietud. Pero ahora mismo, ¿qué fue lo que oí? O sea, los ojos de Sylvia temblaron mientras repetía las palabras que la habían sacudido. Algo sobre volver a estar juntos, y salir como antes. Al escuchar las palabras de Sylvia, Daniel cerró los ojos y apretó los dientes. Esto es una pesadilla. En ese momento, Daniel deseó que la tierra se lo tragara entero. Daniel sintió que le venía un dolor de cabeza, pero no eligió la opción de huir. Después de todo, no quería ser recordado como un mujeriego delante de la emperatriz del imperio. Su Majestad. Parece que hay un pequeño malentendido. Si bien las palabras de la hija del primer ministro de Bellanos, que está a mi lado, son ciertas, no hubo contacto físico alguno. Cuando estuve en Bellanos, solo nos enredamos por ciertas razones y solo intercambiamos palabras, dijo Daniel, mirando a Lev con sutileza. No importaba lo problemática que fuera, debía mantener el decoro adecuado frente a la emperatriz. Lev también era consciente del inmenso poder que tenía la emperatriz del imperio y se abstuvo de cometer errores. Lev levantó el dobladillo de su falda con ambas manos y se inclinó graciosamente ante Sylvia. Es un honor conocerlo, Su Majestad, dijo. Después del saludo, Lev juntó ambas manos frente a su abdomen. Mirándola así, parecía la dama perfecta. Daniel tiene razón. Eso fue todo. En ese momento, solo hablamos de intereses mutuos. ¿Intereses mutuos? Ante la pregunta de Sylvia, Daniel respondió en su lugar. No era más que una conversación normal. Cosas como comidas preferidas o aficiones. No había nada de qué preocuparse, Su Majestad. Daniel quería enfatizar que había mantenido su dignidad como soldado del imperio, pero para Sylvia, sonó un poco diferente. A ella le pareció que él ponía excusas como un hombre al que pillan haciendo trampa. Sylvia, que estaba mirando a Daniel, apretó el puño con fuerza. Coronel Daniel. ¿Por qué sigue poniendo excusas a esta mujer? Le pregunté algo. Su tono era tranquilo, pero había una fría escarcha escondida en sus palabras. Al darse cuenta de que no debía interferir más, Daniel colocó una mano sobre su pecho e inclinó la cabeza. Me pasé de la raya, Su Majestad. Perdone mi grosería. La disculpa de Daniel dejó a Sylvia sin palabras. No estaba tratando de enojarme con Daniel. Sylvia, que había estado torpemente balbuceando sus palabras, dejó escapar un suave suspiro. Bien. Estoy bien. Coronel Daniel, vaya al estudio. ¿Al estudio, Su Majestad? Sí. El jefe de Estado Mayor lo estará esperando allí. Parecía que realmente había un mensaje urgente que transmitir. Entiendo. Iré allí inmediatamente. Daniel mantuvo la compostura mientras hacía una reverencia a Sylvia y comenzó a alejarse. Lev, que había estado observando en silencio la figura de Daniel que se alejaba, desvió lentamente la mirada. Gracias a que Sylvia la miraba directamente, un sudor frío comenzó a acumularse en su frente. Aunque eran de edad similar, el estatus de emperatriz del imperio pesaba sobre Lev como un peso pesado. Worline también se movía nerviosamente, mientras Sylvia abría la boca silenciosamente para hablar. Charlar en privado durante una reunión oficial es totalmente inapropiado. Independientemente de su conocimiento personal, este es el Palacio Imperial y territorio del imperio. Perdonaré esta grosería solo por esta vez, pero si vuelve a ocurrir, recuerde que podría convertirse en un grave incidente diplomático. Lev sintió que se desvanecía bajo la presión, pero ella no podía entender por qué Sylvia se mostraba tan sensible por unas cuantas palabras casuales. Esa falta de comprensión dio lugar a varias sospechas. Con curiosidad por confirmar si sus suposiciones eran correctas, Lev colocó una mano sobre su pecho y respondió cortésmente. Lo tendré en cuenta. Me comportaré mejor en el futuro. Supongo que simplemente me sentí abrumado por la alegría de reencontrarme con Daniel y no tuve el criterio adecuado. La expresión de Sylvia se quebró sutilmente. Después de tomar algunas respiraciones para calmarse, Sylvia volvió a hablar. ¿Eso es todo? Sin entender lo que Sylvia quería decir, Lev parpadeó confundido. Sylvia repitió lo que dijo. Te pregunto si me estás diciendo que causaste tal desgracia a un oficial imperial por nada más que un breve recuerdo del pasado. No criticaré tus sentimientos, pero ¿no eran ustedes dos tan poco cercanos como para sentir tanta alegría? Oficialmente, Sylvia hablaba como la emperatriz del imperio, expresando su insatisfacción, pero para Lev, Sylvia solo parecía una mujer ansiosa por perder al hombre que amaba. Entendiendo por qué Sylvia había estado tan sensible, Lev inclinó la cabeza de acuerdo con el protocolo. No se equivoca, Su Majestad. Seré más cuidadoso a partir de ahora.
Deberías. No eres la única causa de dolores de cabeza por aquí. Y además. Sylvia entrecerró los ojos, como si se sintiera incómoda. En el futuro, cuando se dirijan al coronel Daniel, utilicen los honoríficos adecuados. El respeto mutuo es la base de la armonía entre las naciones. Después de que Lev asintió levemente, Sylvia se giró y se alejó. Al observar su figura alejarse, Lev levantó la mano para cubrirse la boca y una leve sonrisa se formó en sus labios. Vaya, vaya. Esto se está poniendo bastante interesante. Lev naturalmente asumió que Daniel Steiner y la emperatriz del imperio estaban en una lucha de poder por el dominio. Para la emperatriz, Daniel Steiner, un héroe de guerra que no solo acumuló innumerables méritos militares, sino que además regresó a la capital al frente del ejército, era nada menos que una bomba de tiempo. Pero la suposición de Lev era errónea. Pensar que sedujo a la emperatriz usando su atractivo rostro, es más astuto de lo que creía. ¿Está dispuesto a usar cualquier medio para obtener poder? Cualquier otra persona habría condenado a Daniel Steiner como un sinvergüenza malvado, pero Lev era diferente. Su única preocupación era la supervivencia de Bellanos. Y la supervivencia de Bellanos estaba directamente ligada a su propia supervivencia. No solo ha purgado a los colaboradores, sino que también ha mantenido una relación favorable con la emperatriz. Además, los ciudadanos y soldados del imperio se unen contra un enemigo común. Así que, quizás. Tal vez el imperio realmente ganaría esta guerra. Supongo que debería apostar por el imperio entonces. Después de pensarlo un poco, Lev se dirigió a Worline. Worline. Creo que lo mejor sería aceptar la propuesta del imperio. ¿Qué? Señorita Lev, usted siempre se ha opuesto a mantener una relación amistosa con el imperio, ¿verdad? Sí, lo estaba. Pero ahora las cosas son diferentes. Lev se cruzó de brazos y dejó escapar una risita, recordando a Daniel Steiner. Porque tengo la sensación de que una persona podría acabar cambiando el destino de todo el imperio. Siguiendo las órdenes de Sylvia, Daniel se dirigió al estudio privado de la emperatriz. No tardó mucho en encontrarse con el jefe de Estado Mayor. De pie junto a la ventana soleada, mirando hacia afuera, estaba el jefe de Estado Mayor Arman. A su lado, un ayudante con rango de teniente coronel. Al notar la llegada de Daniel, el ayudante se acercó a Arman y le susurró algo. Solo entonces Arman se giró para mirar a Daniel Steiner. Ah. Coronel Daniel. Lo estaba esperando, dijo Arman, y sus palabras salieron casi tan pronto como Daniel se puso firme y saludó. Es un honor conocerlo, jefe de Estado Mayor. Dijo Daniel con un temblor inconfundible en la voz. Después de todo, estaba cara a cara con el hombre en la cima de la jerarquía militar. La tensión era natural. Y además de eso, el jefe de Estado Mayor Arman no era exagerado decir que Arman era el hombre más poderoso del imperio. En la obra original, era conocido por interferir constantemente con el progreso del jugador, lo que lo convertía en un adversario temible. No hacía falta explicar sus capacidades. Arman, todavía con una leve sonrisa, aceptó el saludo de Daniel y abrió la boca para hablar. Es un placer conocerlo también. Cuando lo vi en el gran salón de asambleas el otro día, quise saludarlo, pero las circunstancias no eran favorables. Espero que no se lo haya tomado como algo personal. Lo entiendo perfectamente, señor. El jefe de Estado Mayor no puede permitirse perder el tiempo en trivialidades. Jaja, me alegra oírlo decir. Aunque me gustaría charlar más, también ando apurado. ¿Le importaría si vamos directo al grano? Por supuesto. Bien. Antes de entrar en materia, hablemos de la situación internacional. ¿Ha oído que la República ha completado sus preparativos de guerra? A estas alturas ya era de conocimiento público, por lo que Daniel asintió. Sí, señor. Creo que la entrada de la República en la guerra es solo cuestión de tiempo. Así es. Es un golpe importante, pero no es algo que podamos juzgar a primera vista. ¿Sabe por qué? La línea de preguntas de Arman le hizo a Daniel comprender algo repentino. Espera. ¿Es una entrevista? El hecho de que el jefe de Estado Mayor me haya citado personalmente podría significar que está considerando reasignarme al Estado Mayor. Si ese fuera el caso, significaba que Daniel podría potencialmente abandonar las líneas del frente acribilladas a balazos y trabajar de forma segura en la capital. Si eso fuera cierto, necesitaba causar la mejor impresión posible en Arman. Después de pensarlo un momento, Daniel respondió con confianza. En mi opinión, a pesar de la inminente entrada de la República en la guerra, no es solo un hecho negativo, ya que las naciones aliadas aún no han tomado medidas significativas.
Si no se intensifica hasta convertirse en una guerra en 3 frentes, el imperio debería poder mantenerse firme. Una sonrisa de satisfacción se extendió por el rostro de Arman. Exactamente. Sin embargo, las naciones aliadas pueden cambiar de postura en cualquier momento. ¿Qué crees que eso implica? Significa que debemos demostrar la resiliencia del imperio para desalentar futuras intervenciones. Si demostramos que nos mantenemos fuertes a pesar de la intervención de la República, podríamos evitar que el conflicto se extienda aún más en efecto. ¿Cómo demostrarías que el imperio sigue siendo fuerte? Daniel se quedó pensando profundamente por un momento. Luego, recordó cómo Amtal había mencionado la ciudad donde se encontraba el laboratorio del proyecto Lucky en las naciones aliadas. Para demostrar la fuerza del imperio y socavar la moral enemiga, sería más efectivo pasar a la ofensiva y ocupar una ciudad enemiga que simplemente mantener la línea. Sin embargo, usar las tropas que actualmente defienden los frentes norte y este sería una apuesta demasiado arriesgada. ¿Y tu sugerencia? Deberíamos evaluar las fuerzas disponibles bajo el mando directo del Estado Mayor y desplegarlas para capturar una ciudad simbólica, pero relativamente indefensa. Zembark sería una excelente candidata. Zembark fue la antigua capital de Edria, miembro fundador de las Naciones Aliadas, hace siglos. Arman asintió, indicándole a Daniel que continuara. Gracias a las numerosas victorias del Imperio en el frente oriental, hemos logrado avanzar significativamente las líneas del frente. Como resultado, Zembark está ahora cerca de las líneas del frente, pero sus defensas son relativamente débiles. Puede que haya sido una capital en un pasado lejano, pero su población ha menguado desde entonces. No es una fortaleza estratégica, así que probablemente no ven la necesidad de defenderla con celo. Precisamente. Deberíamos aprovechar eso y lanzar un asalto. Una vez que ocupemos la ciudad, podremos difundir ampliamente la noticia de que la antigua capital de Edria ha caído. Arman dejó escapar una risita baja. Eso no solo declararía la fuerza continua del imperio, sino que también destrozaría la moral de las naciones aliadas. Genial, pero tomar una ciudad no es tarea fácil. Aún es factible. Las laderas este y sur de Zembark son montañosas, lo que dificulta la llegada rápida de refuerzos enemigos. Mientras tanto, nuestras fuerzas pueden avanzar desde el oeste, donde el terreno consiste en llanuras y ríos, ideal para unidades mecanizadas y despliegue de artillería. Tienes razón. ¿Y qué hay de las fuerzas defensivas del enemigo? Que yo sepa, hay un solo regimiento de infantería estacionado allí. Para maximizar el impacto psicológico, deberíamos desplegar una brigada de tamaño comparable o ligeramente mayor. Desplegando una fuerza de tamaño similar y aún así logrando la victoria, podrían exagerar la destreza militar del imperio en la propaganda. Una brigada, Arman, que había estado considerando cuidadosamente las palabras de Daniel, finalmente habló. En ese caso, necesitaremos un comandante de primera línea competente. No podemos confiar una brigada a cualquier oficial, o no tendremos confianza en capturar la ciudad. Por supuesto, señor. Debería revisar a fondo la lista de personal antes de tomar una decisión. No hace falta. Arman lo interrumpió, juntando las manos tras la espalda. Ya tenemos al candidato más adecuado para liderar la operación para capturar a Zembark aquí mismo, en esta sala. Todo el cuerpo de Daniel se quedó frío. No puede ser, un sudor frío corría por la espalda de Daniel mientras intentaba protestar desesperadamente. Señor. Como acabo de mencionar, capturar Zembark requiere al menos una fuerza del tamaño de una brigada. Si un simple coronel como yo comandara una brigada, podría causar confusión en la cadena de mando. Por lo tanto, le ruego que lo reconsidere. A pesar de la súplica desesperada de Daniel, Arman simplemente lo interpretó como una falsa modestia. Sin embargo, Daniel no estaba del todo equivocado. A menos que se tratara de una circunstancia excepcional, las brigadas normalmente estaban comandadas por generales de brigada. Claro, no planeaba asignar una brigada a un coronel. Si nos faltaran generales competentes, sería otro asunto, pero por ahora, podemos arreglárnoslas. El alivio invadió a Daniel. Estaba a punto de dar un suspiro de alivio cuando Arman hizo un gesto con la mano. El ayudante, que había estado escuchando en silencio junto a ellos, se acercó con una caja en la mano. Estaba envuelto en la bandera nacional, una caja que Daniel había visto varias veces antes. Mientras Daniel permanecía allí en un silencio atónito, Arman continuó hablando con calma. He oído hablar mucho de su dedicación a la nación, Daniel Steiner. Coronel. O mejor dicho. El ayudante abrió la caja, revelando la insignia de rango de un general de brigada. General de brigada Daniel Steiner.
Arman miró a Daniel, que gritaba internamente, con una sonrisa cálida y benévola. Felicitaciones por su regreso como comandante de primera línea. Un general de brigada. No era un rango cualquiera. Era un rango estrella, un rango de oficial general. Si se tratara de un rango de oficial de campaña, sería una cosa. Pero el ascenso a general requería la aprobación del ministro de Defensa y de la propia emperatriz. El proceso era notoriamente estricto, lo que significaba que el número de generales era extremadamente limitado. En otras palabras, esto significaba que todo el imperio se estaba uniendo detrás de Daniel Steiner y lo impulsaba hacia adelante. El único problema era que el imperio no estaba empujando a Daniel Steiner hacia un puesto seguro en un puesto de escritorio de retaguardia, sino directamente al frente como comandante de campo. Desde la perspectiva de Daniel, que quería desesperadamente evitar el campo de batalla, sintió como si lo estuvieran empujando desde un acantilado. Lo que realmente quería decir era que no tenía ningún deseo de dedicarse a la nación, pero si decía eso frente al jefe de Estado Mayor, podría ser tratado como menos que un novelito humano. Aún así, no tenía intención de aceptar su destino sin oponer resistencia. Eligiendo cuidadosamente sus palabras, Daniel finalmente habló. Su excelencia, comprendo sus palabras e intenciones, pero solo soy un novato que solo lleva poco más de un año como oficial. Que alguien como yo haya sido ascendido a general de brigada no tiene precedentes. Inaudito, dice. ¿No es también inaudito que un solo oficial logre tantas hazañas importantes que uno no podría contarlas? Daniel no pudo refutar eso y guardó silencio. La leve sonrisa de Arman se ensanchó ligeramente al meter la mano en la caja y sacar la insignia. Como saben, el principio fundacional del imperio es recompensar el mérito y castigar las faltas. Quienes se destacan reciben premios, y quienes cometen errores, castigos. Desde que el difunto emperador abolió la discriminación por estatus social, este principio se ha reforzado aún más. Arman sostuvo la insignia a contraluz y la examinó bajo la iluminación del estudio. En otros campos, puede que sea diferente, pero en el ejército, ese principio debe respetarse estrictamente. Así es como individuos capaces pueden llegar a la cima. Y cualquier necio puede ver que esto está directamente ligado a la victoria del imperio. Una vez satisfecho de que la insignia estaba impecable, Arman se acercó a Daniel. En ese sentido, encarnas la ideología misma del imperio. Si alguien como tú, que surgió de la orfandad, puede ascender al rango de general de brigada, ¿quién se atrevería a decir que el imperio aún discrimina por nacimiento? El propio Daniel Steiner se convirtió en un testimonio viviente de la coherencia y la justicia del imperio. Recompensar los logros sin discriminación significaba que cualquiera podía avanzar basándose únicamente en el mérito. Como la mayoría del personal militar era gente común, cuanto más conocido fuera este hecho, más aumentaría la moral. Muchos más se alistarían, viendo la guerra como una oportunidad potencial de cambiar sus vidas. Una situación beneficiosa para el imperio. Estoy seguro de que un hombre inteligente como tú entiende exactamente lo que digo, dijo Arman con suavidad. Arman no solo veía a Daniel Steiner como un soldado competente y eficiente. A los ojos de Arman, Daniel era un símbolo de la integridad ideológica del imperio. Pero lo que Arman no quería era que Daniel Steiner rechazara el ascenso. Que Daniel rechazara un ascenso bien merecido sería una pérdida para el propio imperio. De pie justo frente a Daniel, Arman comenzó a colocar con calma y habilidad la nueva insignia en el uniforme de Daniel. Espero que continúes sirviendo al imperio lo mejor que puedas. No solo yo, sino también su majestad la emperatriz tiene grandes esperanzas en ti. Ante las palabras tan directas de Arman, Daniel no tuvo más opción que obligarse a responder. Entendido bien. Después de terminar el cambio de insignia, Arman le dio unas palmaditas suaves en los hombros a Daniel. General de brigada Daniel Steiner. Pronto será relevado de sus funciones como alto comisionado de emergencia para la seguridad pública y reasignado como comandante de brigada. En relación con esto, la Oficina Nacional de Propaganda ha mostrado interés en usted. ¿La Oficina Nacional de Propaganda, señor? Sí. Por lo que he oído, planean emitir un programa de radio nacional con usted como figura central. Personalmente, me parece una buena idea. Es una oportunidad para informar a todos sobre la situación en la capital. Daniel tragó saliva nerviosamente al pensar en recibir aún más atención. Arman rió silenciosamente al ver la expresión de Daniel. Lo entiendo. La responsabilidad debe ser enorme. Pero recuerda, todo esto es por el imperio. Tal como lo has hecho hasta ahora. Arman se alisó el uniforme, como para señalar el final de su conversación. Bueno, me despido. Como dije antes, tengo la agenda llena.
Ah, y por cierto, su ayudante y el teniente Frien también están en la lista de ascensos. Asegúrese de avisarles. Arman asintió una vez en señal de reconocimiento antes de darse vuelta para irse con su asistente. Tan pronto como Arman y su ayudante salieron del estudio, Daniel apretó los dientes. Maldita sea, la promoción en sí no fue necesariamente algo malo. Si de todos modos no podía escapar del imperio, un ascenso era mejor que nada. Pero el hecho de tener que enfrentarse ahora al enemigo directamente en el frente lo llenó no solo de incomodidad, sino de una profunda sensación de desesperación. Maldito sea este imperio, para ser honesto, no era como si hubiera tenido la intención de hacerlo, pero esencialmente había hecho todo por el imperio hasta ahora. Sin embargo, en lugar de recompensarlo con una vida tranquila, ahora lo empujaban de vuelta al campo de batalla, exigiéndole aún más. El patriotismo que le quedaba se desvanecía rápidamente. ¿Cómo terminaron las cosas así? Daniel se había alistado inicialmente solo para ahorrar dinero y abrir una panadería. Pero, sin darse cuenta, se había convertido en general de brigada. Un general de brigada encargado de liderar una brigada para atacar una ciudad enemiga. Daniel dejó escapar una risa hueca y se pasó una mano por la cara. Al menos hay una cosa buena, las naciones aliadas aún no habían anunciado su intención de unirse a la guerra, y el conde Caledra estaba demasiado preocupado con los asuntos diplomáticos como para centrarse en asuntos menores. Con la situación internacional tan inestable, probablemente me dejarán en paz por un tiempo. Tenían que hacerlo. Daniel no podía permitirse que su vida se complicara más de lo que ya era. Al día siguiente, Edria, miembro permanente de las Naciones Aliadas, llegó a la oficina del conde Caledra. Raspar, Caledra estaba tallando una figura de madera con un cincel. De pie frente a Caledra, con las manos entrelazadas tras la espalda, como un condenado, estaba Beck, el subdirector de la Oficina Central de Inteligencia. Beck no había hecho nada malo en sí, pero cada vez que se paraba frente al conde Caledra, sentía una tensión que le ponía los pelos de punta. ¿Dijiste que la República planea declarar la guerra? La voz de Caledra, mientras continuaba tallando la figura, era extrañamente indiferente. Beck, observando atentamente la expresión de Caledra, respondió en voz baja. Sí, señor. Nos han informado que la declaración tendrá lugar al mediodía, dentro de 2 días. Llegarán más tarde de lo previsto. ¿Y la Federación? Bueno. Beck tragó saliva secamente antes de hablar. No han respondido. Da la impresión de que están evitando deliberadamente comunicarse con las naciones aliadas. Por ahora, parece que no tienen intención de participar en la guerra. Caledra apretó la mandíbula. A pesar de los sobornos que les había proporcionado, la Federación seguía negándose a actuar. Era indignante. Sin embargo, no atacó. Él ya sabía que la Federación era un grupo de oportunistas, que siempre jugaban al juego de la espera. Tras respirar profundamente, Caledra reanudó el tallado de la figura de madera. ¿Y los movimientos del Imperio? Esta fue otra pregunta difícil de responder. Beck dudó por un momento antes de abrir la boca. Según informes, todos los colaboradores han sido detenidos. Importantes nobles, incluido el duque Belvar, han sido ejecutados, y varios otros fueron purgados por la fuerza privada de Daniel Steiner. ¿Eso es todo? No, señor. Según nuestras fuentes, Daniel Steiner ha sido ascendido a general de brigada en reconocimiento a sus acciones contra los colaboradores. Se rumorea que pronto dejará su cargo como alto comisionado de emergencia para la seguridad pública y regresará al frente. Grieta, por primera vez, la mano de Caledra dejó de tallar. Un general de brigada, un temblor recorrió la comisura de los labios de Caledra. Un hombre que hace poco no era más que un teniente, en poco más de un año se ha convertido en general de brigada. Caledra soltó una risa baja y amarga y apretó con fuerza la figura de madera. Ese cabrón es un lunático sediento de poder. Ambicioso, perspicaz y extremadamente capaz. El tipo de cabrón que haría lo que fuera por enaltecerse. Beck pensó que en ese aspecto Caledra y Daniel eran sorprendentemente similares, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. Ese cabrón tiene cautiva a mi hija. No sé cómo logró engañar a Lucky, pero es evidente que se estaba volviendo un poco taimado. Apretando los dientes como si no pudiera soportarlo, Caledra golpeó la figura de madera sobre el escritorio. Beck se estremeció, pero Caledra no le hizo caso y continuó. Subdirector. Transmita mis órdenes a la Oficina Central de Inteligencia. Si hay un factor impredecible en esta guerra, ese es Daniel Steiner. De ahora en adelante, quiero que me informen directamente de cada movimiento de Daniel Steiner. Caledra presionó sus manos contra el escritorio y se levantó de su asiento, mirando fijamente a Beck. Sus ojos estaban llenos de una furia asesina hacia el hombre que había desmantelado sistemáticamente cada uno de sus planes.
Daniel Steiner. Daniel Steiner es el símbolo del imperio. Y eso significa que debe morir. Caledra respiró hondo para tranquilizarse y entrecerró los ojos hasta convertirlos en dos rendijas muy afiladas. Si queremos que las naciones aliadas ganen esta guerra, Daniel Steiner tiene que morir. 3 días después, entre bastidores en el anfiteatro al aire libre. Coronel, no, la expresión del general de brigada no parece muy buena, ¿verdad? En medio de la bulliciosa multitud de gente corriendo de un lado a otro, Frien habló. Junto a ella estaba Lucky, ambas llevaban nuevas insignias gracias a sus recientes ascensos. Lucky, ahora capitana, se sentó en una silla y miró fijamente a Daniel, quien estaba sentado leyendo el periódico. Asintió. Sí. Definitivamente no parece feliz. ¿Por qué crees que es así? Incluso el día que lo ascendieron a general de brigada, su expresión era sombría todo el tiempo. No sé. Mientras Lucky y Frien susurraban entre sí, Daniel fruncía el ceño mientras leía el periódico. La República emite una declaración oficial de guerra contra el Imperio. El presidente Inmertem del Consejo de Ministros de la República Libre anuncia su firme determinación al público en un discurso transmitido por radio. El presidente Inmertem declaró oficialmente la guerra contra el Imperio durante un discurso radial público al mediodía de ayer, condenando la expansión territorial del Imperio como un grave desafío al orden internacional y prometiendo unirse a la guerra en nombre de una paz global duradera. Después de terminar de leer el artículo de primera plana, Daniel dobló el periódico irritado. ¿Expansión territorial? ¿Un grave desafío al orden internacional? Menuda barbaridad. Fueron las naciones aliadas las que iniciaron la guerra, y la República simplemente se unió para proteger sus propios intereses, no el orden internacional. Por mucho que la guerra sea una batalla por la justificación, Daniel no pudo evitar preguntarse cómo una excusa tan endeble podía considerarse legítima. Al final, son los soldados los que mueren por la avaricia de esos bastardos de arriba. A pesar de llevar una estrella ahora, Daniel todavía sentía un fuerte sentido de empatía por los soldados. La razón era sencilla. Entre aquellos soldados que mueren en el campo de batalla, él muy bien podría ser uno de ellos. Al igual que los soldados, lo obligaron a ir al frente contra su voluntad. ¿Por qué yo? Hay muchos otros generales capaces, así que ¿por qué yo? Contrariamente a su reputación de demonio despiadado y de sangre fría, Daniel simplemente estaba aterrorizado del campo de batalla. Justo cuando estaba a punto de hundirse en la desesperación ante la realidad de tener que luchar nuevamente en el frente, escuchó pasos que se acercaban. Disculpe, ¿el general de brigada Daniel? Cuando levantó la vista, allí estaba Hans, un oficial de Relaciones Públicas de la Oficina Nacional de Propaganda. Estás a punto de dar tu discurso ante el público. Solo vine a ver si estabas listo. Pero, no te ves bien. ¿No has dormido bien últimamente? Es que he tenido muchas cosas en la cabeza. Ya veo. Yo también creo que estoy sirviendo a la nación, pero ante el general de brigada Daniel, no puedo evitar sentirme pequeño. Era evidente que Hans tenía algunos conceptos erróneos graves, pero Daniel no tenía ni la voluntad ni el deseo de corregirlo. Al darse cuenta de que quedarse allí sentado, revolcándose en la autocompasión, no lograría nada, Daniel se puso de pie. No vine aquí a comparar niveles de patriotismo. Ah. Claro que no. Si están listos, por favor, suban al escenario. El público espera con ansias al general de brigada Daniel Steiner. Hemos preparado un discurso para ustedes en el podio, pero no es necesario que lo sigan si no lo desean. Hans lo sabía, que cualquier palabra que saliera de la boca de Daniel Steiner sería mucho más poderosa que cualquier guión que la Oficina Nacional de Propaganda pudiera proporcionar. Aún así, escuchar a un oficial de Relaciones Públicas decir explícitamente, siéntanse libres de salirse del guión, no fue nada tranquilizador. Daniel le lanzó a Hans una mirada escéptica antes de asentir y caminar hacia adelante. Como era algo que tenía que hacer de todas formas, no tenía sentido alargarlo. General de brigada Daniel. Contamos con usted una vez más. Toda la nación escuchará su voz. No se preocupe. Haga lo de siempre. En medio de los vítores entusiastas del personal de la Oficina Nacional de Propaganda, Daniel subió las escaleras hacia el escenario. Cuando Daniel Steiner apareció en el escenario, la multitud reunida afuera estalló en vítores ensordecedores. El rugido era tan fuerte que sintió como si sus oídos fueran a estallar y los flashes de las cámaras se dispararon desde todas las direcciones. ¿Qué soy? Una celebridad ahora. Para entonces ya era una vista familiar, por lo que Daniel levantó la mano y forzó una sonrisa incómoda. De pie en el podio, Daniel se ajustó la corbata y golpeó el micrófono 2 veces. El sonido del micrófono resonó a través de los altavoces y los vítores de la multitud fueron disminuyendo gradualmente.
Todas las miradas se fijaron ahora únicamente en Daniel Steiner. Daniel recorrió con la mirada a la multitud y luego abrió lentamente la boca. Ciudadanos del Imperio. Soy el general de brigada Daniel Steiner, actualmente alto comisionado de emergencia para la seguridad pública. En el espacio ahora silencioso solo resonaba la voz de Daniel Steiner. Antes de abordar el tema principal, quisiera abordar un asunto bastante delicado. Quienes hayan leído el periódico esta mañana probablemente ya lo sepan. La República, esperando el momento oportuno, se ha unido oficialmente a la guerra junto con las naciones aliadas. Las expresiones de la multitud se oscurecieron ante la sombría noticia. El presidente Inmertem de la República calificó al imperio de estado criminal de guerra en una guerra de expansión territorial. ¿Es cierto? Pregunto a los ciudadanos aquí reunidos. ¿Es el imperio realmente un estado criminal de guerra, como afirman? Desde varios sectores de la multitud se escucharon gritos de no. Alentado por su respuesta, Daniel continuó sin perder el impulso. Así es. Todos sabemos la verdad. El imperio no inició esta guerra, fueron las naciones aliadas. Y la República, ahora aliándose con ellos, es la verdadera criminal de guerra. Daniel levantó su mano derecha en el aire. Las naciones aliadas y la República difunden falsedades porque nos temen. Se burlan de nuestras convicciones, suprimen nuestra libertad y buscan pisotearnos. Para someternos. Para convertir al imperio en un estado derrotado. La furia se extendió por la multitud, sus rostros ahora pintados por la ira. Y la ira era la emoción más explosiva y la más fácil de manipular. Pero sus burlas y falsedades no harán mella en la determinación de nuestros ciudadanos imperiales. Porque lo que veo en los ojos del pueblo reunido hoy no es rendición, sino un ardiente deseo de victoria. Y el imperio jamás permitirá que las aspiraciones del pueblo se desperdicien. Daniel bajó la mano y se aferró a los bordes del podio. Pueblo del gran imperio. No solo hemos obtenido victorias en numerosas batallas, sino que también hemos purgado a los colaboradores de nuestras filas. El imperio está ahora más unido que nunca y avanza hacia un estado ideal. Deberíamos nosotros, que nos mantenemos tan unidos, temer a la República. Gritos de furia y gritos de orgullo estallaron salvajemente entre la multitud. Quienes deben rendirse son nada menos que las naciones aliadas y la República. Por eso, ante todos ustedes hoy, declaro esto. Yo, el general de brigada Daniel Steiner, renuncio a mi cargo como alto comisionado de emergencia para la seguridad pública y lideraré personalmente a la brigada al frente de batalla. La multitud enloqueció ante el anuncio de que Daniel Steiner regresaría al campo de batalla. En realidad fue por orden del jefe de Estado Mayor, pero en ese momento eso no importaba. Todos creían que Daniel Steiner había elegido ir al frente por voluntad propia. Avanzaremos. Luchen, ciudadanos del imperio. Por su majestad la emperatriz y por nuestra patria. ¡Guau! En medio de las oleadas de vítores estruendosos, los cánticos de Daniel Steiner y su majestad la emperatriz resonaron desde todas las direcciones. Justo cuando Daniel pensó que era suficiente y se preparó para concluir su discurso, estallido, un disparo atravesó el aire, acallando los vítores. Mientras se extendía la confusión, el hombre que disparó el tiro gritó desde entre la multitud: «¡Bastardo belicista!». Un hombre de aspecto desaliñado apuntó con una pistola directamente a Daniel Steiner. Todas esas palabras bonitas, pero al final, no es diferente a decir que vas a continuar la guerra. Mientras la gente que rodeaba al hombre gritaba y huía en pánico, toda la zona se volvió caótica. A pesar del tumulto, Daniel permaneció de pie en el podio, mirando en silencio al hombre. A otros les parecía que Daniel no le temía al hombre que le apuntaba con un arma. Pero en realidad, estaba demasiado conmocionado para moverse, con el cuerpo paralizado. ¿Trajo un arma? ¿Cómo? A pesar de su miedo, la mente de Daniel trabajaba rápidamente para evaluar la situación. ¿Es un espía de las naciones aliadas enviado para asesinarme? Después de pensarlo un poco, descartó la idea. Si el hombre fuera un espía no habría hecho tanto alboroto. ¿Un pacifista, entonces? Creía que los habían exterminado a todos, pero parece que algunos siguen activos. Incluso mientras el miedo se apoderaba de él, Daniel observaba atentamente al hombre. La mano que sostenía la pistola temblaba ligeramente. Claramente, el hombre estaba nervioso. Probablemente se arrepentía de sus acciones impulsivas ahora que el hecho ya estaba consumado. La mirada de Daniel se movió sutilmente. Más allá de la multitud en pánico, los soldados se abrían paso a través del caos, empujando a los civiles que huían. Se acercaron al hombre para someterlo o posiblemente eliminarlo. Sin darse cuenta de que los soldados se acercaban, el hombre avanzó el arma y gritó una vez más: «Vamos. Respóndeme».
Hablas mucho de arriesgar tu vida, pero ahora que tu vida está en juego, no puedes decir ni una palabra, ¿verdad? Los ojos de Daniel se deslizaron hacia el hombre. Necesitaba ganar tiempo hasta que los soldados pudieran acercarse lo suficiente. Después de un breve momento de reflexión, Daniel abrió la boca a la vista de todos. Si vas a disparar, dispara. La inesperada respuesta dejó no solo al hombre, sino también a la multitud mirando a Daniel en estado de shock. En el pesado silencio, Daniel continuó hablando en un tono calmado y mesurado. Tú también eres ciudadana del imperio. Si quitarme la vida te ayuda a afirmar tus convicciones, no te detendré. Pero hay algo que debes recordar. Su voz, amplificada por los altavoces, llenó todo el anfiteatro. En el momento en que aprietas el gatillo, la mirada de Daniel se agudizó y sus ojos se entrecerraron como si estuviera mirando a un patético insecto. El imperio perderá su futuro. El lugar quedó envuelto en silencio. En el momento en que me mates, el futuro del imperio desaparecerá. Esa declaración arrogante hizo que el miedo que se sintió por el disparo pasara a un segundo plano en la mente de todos. Además, desde la perspectiva de la multitud, Daniel parecía sorprendentemente sereno para alguien que podría morir en cualquier momento. Como si lo que le preocupara fuera el futuro del imperio, no algo tan trivial como su propia vida. Esa apariencia, como si hubiera trascendido los límites de la humanidad, era más que suficiente para infundir asombro. Mientras la multitud miraba fijamente a Daniel Steiner, el hombre agarró firmemente el arma. ¿Crees que no puedo? Si me lo propongo, alguien como tú. Fue el momento en que el hombre colocó el dedo en el gatillo. Pedazo de basura. Un soldado rugió y golpeó la cabeza del hombre con la empuñadura de un revólver. Al mismo tiempo, el hombre dejó escapar un grito y se desplomó en el suelo. El arma que había dejado caer cayó al suelo y rodó, y un soldado que llegó tarde se apresuró a recogerla. El hombre, sometido en un instante, gimió de dolor, pero el oficial no le prestó atención. ¿Cómo te atreves a atacar al general de brigada Daniel? Maldito gusano. La voz aguda y metálica me sonó extrañamente familiar. Tratando de averiguar quién era, Daniel miró la apariencia del oficial y comenzó a sudar frío. Amigo, el oficial no era otro que Frien. En el momento en que escuchó el disparo, irrumpió en el lugar y sometió al hombre. Justo cuando Daniel se maravillaba de su velocidad, Frien pateó brutalmente al hombre con su bota militar. Un sonido sordo resonó cuando la espalda del hombre se dobló como un camarón, pero Frien no se detuvo. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Alguien como tú. Al general de brigada. Su ataque, alimentado por la ira, continuó. Era natural que estuviera furiosa con el hombre que había intentado asesinar a Daniel. Pero eso no significa que el uso excesivo de la fuerza fuera apropiado. Al oír los murmullos que se elevaban entre la multitud, Daniel abrió la boca. No hay necesidad de causar problemas. Llévenselo. Apenas Daniel terminó de hablar, Frien, que había estado pisoteando al hombre, se dio la vuelta rápidamente y le hizo un saludo militar. Sí, señor. Me lo llevaré y me encargaré de él. No quedó claro a qué se refería con manejar, pero Daniel decidió no preguntar. Cuando Daniel asintió, Frien ordenó a los soldados que ataran al hombre. El hombre, que se retorcía de dolor, fue arrastrado fuera del lugar, atado con cuerdas. Una vez que disminuyó el alboroto, las miradas de la multitud naturalmente volvieron a la plataforma. De pie en lo alto de la plataforma, Daniel permaneció en silencio, mirando a la multitud. A primera vista, parecía un joven general de corazón severo, pero los pensamientos internos de Daniel eran diferentes. ¿De verdad se acabó? Sus ojos recorrieron el lugar, escudriñando ansiosamente a la multitud, preguntándose si otro asaltante podría estar escondido entre ellos. Solo después de confirmar que no había otros terroristas, Daniel sintió una sensación de alivio y estaba a punto de retirarse cuando se detuvo. La multitud contenía la respiración, esperando que él hablara. Solo entonces Daniel se dio cuenta. Las palabras que había lanzado apresuradamente para ganar tiempo habían dejado inesperadamente una impresión significativa en la multitud. Si se fuera ahora sin decir nada, podrían apedrearlo hasta matarlo. Al darse cuenta de que no podía mantener el silencio, Daniel habló en medio del silencio que había creado la multitud. Ciudadanos, seguro que lo han visto. Seguro que lo han pensado. La voz profunda y resonante de Daniel llenó el lugar. ¿Por qué no se escondió Daniel Steiner? ¿Por qué no huyó? Algunos miembros de la multitud asintieron con la cabeza. ¿Por qué no iba a tener miedo? Si fuera el yo de antes, habría huido sin mirar atrás. Al fin y al cabo, la vida es preciosa. Hay que estar vivo para hacer cualquier cosa, ¿no? Una pequeña ola de risas se extendió entre la multitud. Daniel sonrió junto con ellos, pero de repente endureció su expresión.
Con esa poderosa voz, la risa que se había extendido entre la multitud cesó instantáneamente. Como general de brigada, comprendo que no puedo suplicar por mi vida ante las amenazas de los insurgentes. Temer a la muerte sería engañar a la valentía de mis soldados. Y, además, sería traicionar las expectativas del pueblo. Daniel levantó la voz. Las asquerosas naciones aliadas y la república creen que tenemos miedo. Esperan que nos escondamos y huyamos como perros asustados. ¿Pero tenemos miedo? Les pregunto, ciudadanos del imperio. ¿Tenemos miedo? Todos en la multitud gritaron al unísono. ¡No! Como si hubieran olvidado por completo que un disparo acababa de resonar en ese lugar, la multitud estalló en vítores. Ciudadanos. Lo que ocurrió hoy aquí será recordado por la historia y presenciado por el mundo entero. El imperio no conoce el miedo. Enfrentaremos la muerte sin vacilar y reduciremos a cenizas a las naciones enemigas. En el momento en que Daniel terminó de hablar, la multitud comenzó a agitar las banderas que habían traído y rugió al unísono. El imperio no conoce el miedo. Daniel Steiner. Daniel Steiner. Daniel Steiner. En medio de una atmósfera que oscilaba entre el fervor y la locura, Daniel inclinó la cabeza ligeramente. Si continuaba el discurso por más tiempo, se saldría de control, por lo que decidió terminarlo allí. Daniel se apartó de la multitud rugiente y se estremeció de sorpresa. Lucky lo miraba fijamente con sus ojos carmesí bien abiertos. Teniente. ¿Cuándo llegó? En cuanto oí el disparo, subí al escenario. Pensé que si atacaban al general de brigada Daniel, tendría que intervenir y bloquearlo. Por suerte, no sucedió. Sí. El teniente Frien logró someterlo justo a tiempo. Lucky asintió levemente, indicando su acuerdo. Pero su expresión todavía tenía un matiz de sospecha. Incapaz de ignorarlo, Daniel comenzó a caminar, hablando mientras lo hacía. ¿Qué te pasa? Me pareció algo un poco raro. A pesar de entrar con un arma al local, ese hombre actuó de forma increíblemente descuidada. Parecía que no había venido a asesinar, sino a fingir que intentaba asesinarlo delante de todos. Daniel casi dijo que no todos eran tan hábiles asesinos como ella, pero decidió no hacerlo. No había necesidad de entablar bromas innecesarias. No tiene sentido darle demasiadas vueltas a lo que ya ha sucedido. Y lo que es más importante, ¿cómo está la unidad que me asignó el Estado Mayor? Sí, señor. Todos esperan las órdenes del general de brigada Daniel. En ese caso, todo avanzará con rapidez. Como sin querer había sido objeto de un intento de asesinato, era natural que el interés público estallara. Daniel, cuya cabeza ya palpitaba con fuerza ante la idea, ideó una solución. Transmita la orden para agilizar los preparativos para el despliegue. Daniel, que estaba harto de ser acosado por los periodistas y la familia imperial, miró al frente y dijo, no hay razón para perder el tiempo. Unos días después, en Fembark, la antigua capital de Edria dentro de las naciones aliadas, se encontraba la oficina del comandante de defensa, coronel Dolbaf. Dolbaf, sentado en su escritorio y leyendo un periódico, se acariciaba la barbilla con indiferencia. La República se ha unido a la guerra, pero el campo de batalla no se está poniendo precisamente a nuestro favor. Sin embargo, es un alivio comparado con cuando las naciones aliadas se enfrentaban solas al imperio. A pesar de la declaración de guerra y los agresivos ataques de la República, el imperio mantenía las líneas del frente mejor de lo esperado. Esto se debió en parte a que el imperio se enteró de los preparativos de la República y redistribuyó rápidamente sus fuerzas. Bueno, no es tan malo. Debido a que las fuerzas imperiales originalmente estacionadas en el frente oriental se habían retirado hacia el norte, Fembark se había vuelto aún más seguro. Fembark era una región que, a pesar de su valor simbólico como antigua capital de Edria, no era estratégicamente ventajosa. El este y el sur son montañosos, lo que los hace inadecuados como base de avanzada incluso si fueran capturados. Hay poca población, una infraestructura de transporte pésima y prácticamente ninguna instalación industrial. Era un lugar que apenas merecía ser llamado ciudad, pero Dolbaf estaba relativamente contento. Mientras siguiera siendo el comandante de defensa de Fembark, no tendría que entrar en combate a menos que fuera absolutamente necesario. Paz en medio de la guerra, no es tan malo como pensaba. Dolbaf soltó una risita, cerró el periódico y cogió el sándwich de su escritorio. Mientras escuchaba a los pájaros cantando detrás de él, estaba a punto de darle un mordisco cuando la puerta se abrió de golpe. La persona que irrumpió era su ayudante. Berrot, cabrón. ¿Quién demonios irrumpe en la oficina de su superior como? Eso no es lo que importa ahora mismo. La respiración de Berrot era extrañamente entrecortada. Dolbaf frunció el ceño confundido y arqueó una ceja. ¿Qué?
¿Avisaron desde el mando central que nos están reduciendo las raciones? Es algo mucho más serio. Ya vienen. Una fuerza enemiga del tamaño de una brigada se dirige directamente hacia nosotros. A Dolbaf le entró un sudor frío al oír que se acercaban fuerzas enemigas, pero rápidamente recuperó la compostura. Contacten con el mando central. Soliciten refuerzos de inmediato. Solo tenemos que resistir hasta que lleguen. ¿Pero por qué aquí de entre todos los lugares? ¿Quién demonios los lidera? ¿Quién es el comandante enemigo? Berrot dudó un momento antes de hablar finalmente. Es el general de brigada Daniel Steiner. El sándwich que Dolbaf sostenía se le resbaló de la mano. En el pesado silencio, el rostro de Dolbaf palideció mortalmente. Solo después de un largo momento, Dolbaf apretó la mandíbula y se llevó una mano a la frente. Maldita sea. El nombre solo fue suficiente para hacerle maldecir. Fin del capítulo.